Muy bien, ya estamos de regreso. Otro tema que nos va a llenar la semana satisfactoriamente, me refiero al ENADE. El ENADE que se realizará este próximo jueves en la ciudad capital, con extensión para todo el que quiera asistir del interior, y que durante algunos años ya se viene realizando. Este año un título curioso, simpático, retador, desafiante, y que ojalá se cumpla. Textualmente, démosle un chance a Guate. Bueno, para hablar sobre el tema, dos personas, don Felipe Bosch, presidente de Fundesa, y don Juan Mauricio W. Ordóñez, como le llamaban en España los que nos atorábamos con el apellido Bunser. No, era una broma que habíamos tenido antes de salir al aire. Señores, bienvenidos, muchas gracias. Yo voy a hacer la primera hora porque a doña Silvia le dimos el privilegio en el primero. Démosle un chance a Guate. ¿Por qué este título? Hay que darle un chance al país, el país se lo merece, es un título que se toma como un desafío a todo el que quiera ser emprendedor, es un título que atrae inversiones. ¿Por qué el título, don Mauricio? ¿Por qué este título tan llamativo desde la perspectiva mediática? Para provocar, justamente, es un título, darle chance a Guate tiene una doble connotación. La primera es, démosle trabajo, es coloquial el término de darle chance, de tener empleo. Démosle trabajo a Guatemala porque ese es el foco de todo el programa que vamos a desarrollar, es a través de la generación de empleo que vamos a estar desarrollando toda la temática, y la participación de todos los integrantes de la agenda va orientada hacia eso, pero también tiene la otra connotación, la connotación de darle una oportunidad a Guatemala a través de esa generación de empleo. Ese es digamos, el desenlace de los últimos 2 años, cuando entramos a discutir el tema de reducción de pobreza, nuestro desafío de todos, el programa o la hoja de ruta que llamamos Guatemaltecos Mejoremos Guatemala, que ya está concebida en sus 3 ejes que podemos desarrollar un poco sobre la marcha ahora en esta conversación, y el foco sobre el eje de prosperidad, que es la generación de empleo, que es lo que nos va a sacar de la pobreza o nos va a permitir reducir la pobreza en el objetivo que nos pusimos para el año 2021, el segundo centenario de nuestra independencia, que la pobreza la podamos reducir de un 51% a un 35%, que solo lo vamos a lograr en la medida que podamos generar trabajo y bienestar con eso para una gran parte de la población, que entonces pueda salir de la pobreza. Y Felipe, yo tengo una pregunta justo yendo en la secuencia de Juan Mauricio, reducción de la pobreza. Creo que al final en esto se reduce muchísimo de la problemática de Guatemala, y justo la segunda parte del ENADE, la gran pregunta es cómo construir una Guatemala mejor. Es posible, estamos viviendo una conflictividad social muy alta, una desnutrición muy alta. Los guatemaltecos parecen estar cansados, Felipe. ¿Es posible realmente la construcción de esa Guatemala y cómo? Más nos vale. Yo creo que más nos vale porque estamos cansados y nos estamos cansando más y más. Pero yo siempre digo que el juego no se ha terminado. Aquí estamos a la mitad del partido, tenemos muchas cosas buenas que están pasando. Hay herramientas interesantísimas que podemos utilizar, que las han utilizado en otros países y que han sido bien utilizadas. Las herramientas pueden llevar a los países a ser mejores países. Estoy pensando en el Consejo Económico Social, estoy pensando en la interacción que ha habido en algunos sectores, o sea, intersectorial. Estoy pensando en que, por ejemplo, el mismo gobierno de la República ha bajado casi 20% los homicidios en nuestro país. Estoy pensando en un montón de noticias que son noticias buenas, pero que a veces se nos nubla un poco la visión con tanta noticia mala que seguimos teniendo. Entonces, ¿qué hacemos? Tema de la desnutrición, tema de los conflictos y tema de la falta de oportunidades, y se vuelve todo esto en un círculo vicioso realmente. Y realmente lo que hay es que no hay una nueva cura, sino y no hay cómo inventarla, ya está inventada. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aplicarla, y lo han hecho otros países. En el ENADE nosotros este año, el invitado estelar es el doctor Alejandro Toledo. Perú con un crecimiento interesante de 6% o más en los últimos 6 años, y con eso
pues realmente lo que pasa en un país es que esa atracción de inversiones genera muchas oportunidades nuevas para los habitantes, y con esa generación de oportunidades nuevas para los habitantes empiezan a suceder cosas que, en lugar de que el círculo sea vicioso, se vuelven un círculo virtuoso, en donde hay oportunidades, en donde hay más y más inversiones, en donde empiezan a haber más y más oportunidades para toda la gente, pero también para las empresas grandes, medianas, pequeñas, que ya estaban. Entonces empieza a generarse todo ese círculo virtuoso del crecimiento y del desarrollo, que es hacia donde debemos seguir aspirando los guatemaltecos. Juan Mauricio, después de cada ENADE, si hacemos un esquema simplista, el ENADE, a fin de cuentas, es una concentración donde se reflexiona sobre determinados temas. En este caso, pues el doctor Toledo, o en otros años han venido otras personalidades. ¿Qué dinámica esperan ustedes el día siguiente? Más que el jueves, el viernes. Cuando se termina el ENADE, ¿ustedes qué dinámica esperan que se haya establecido en la sociedad para que todo esto se haga ese círculo virtuoso que Felipe apunta? Bueno, los ENADE lo que nos dan la oportunidad es de plantear temas que tienen que ver con la viabilidad del país, con el desarrollo económico y social, como lo hemos venido haciendo en las 8 ediciones anteriores del ENADE. La característica especial que tuvo el ENADE de hace 2 años fue que por primera vez realmente tuvimos un día viernes después del ENADE, donde nos pusimos a trabajar en lo que había trascendido. Ese fue el ENADE donde por primera vez abordamos el tema de reducción de la pobreza. Y de ahí nace el proyecto Guatemaltecos Mejoremos Guatemala. Ese proyecto, un año después, fue presentado en el ENADE del año pasado ya como una hoja de ruta, con todo un accionar en cada uno de los 3 ejes que tiene ese programa. Uno es el eje de prosperidad, que es el eje sobre el cual va montado todo el tema de cómo entramos a ese círculo virtuoso de desarrollo que hablaba Felipe, de crear las condiciones adecuadas para la inversión, que es un precursor de la generación de empleo, y que ese empleo también se dé en los sectores que ya tenemos identificados, que son 25 sectores a través de un estudio que se hizo durante ese año, con una participación de distintos sectores de la sociedad. Está el eje de solidaridad, que pasa por los temas también de desnutrición crónica, de educación, de desarrollo de las capacidades del guatemalteco también, para poder no solo disfrutar de un mayor bienestar, sino que también mejorar el índice de desarrollo humano. Y está el eje de seguridad, que por ese transita también todo. Es importante que haya seguridad, porque los capitales y la inversión no se van a los lugares que no son seguros, y seguros en el sentido integral de la palabra. Es la seguridad de la persona, es la seguridad de cumplimiento de contratos, y todo eso, esos 3 ejes en un corte transversal, que son instituciones fuertes, o sea, fortalecimiento institucional. Eso al final, pues si nos imaginamos una casita, son las 3 columnas sobre los cimientos de fortalecimiento institucional, y el techo será ese bienestar y ese desarrollo para más guatemaltecos, o la otra cara de la moneda, reducción de pobreza. La característica que tiene entonces el ENADE del año pasado con es que va a haber una rendición de cuentas dentro de lo que es la agenda. Nuestro director y vicepresidente de Fundesa, Salvador Páez, va a hacer una exposición de los avances que hemos tenido, ya después de que un año antes presentamos esa hoja de ruta, en qué hemos avanzado, especialmente enfocado hacia el eje de prosperidad, que tiene que ver con lo que es la generación de empleo. Y lo que va a suceder el viernes, entonces, después de que cubramos toda la agenda, podemos comentar también cosas interesantes que hay, como un panel de 7 personas moderado por Alberto Padilla, que va a ser muy interesante, lo de los consejos económicos y sociales, que también nos va a contar Álvaro García, y previo a la intervención de, digamos, la figura estelar, que es el presidente Toledo. Lo que va a suceder el viernes, después del ENADE, es que vamos a tomar todo eso que discutimos durante la agenda, y vamos a aprovechar para ver entonces dónde es donde tenemos que turbinar, meterle el acelerador a los temas que hemos discutido, para que esa agenda, esa ruta, esa hoja que ya está definida con una cantidad de acciones, pueda avanzar. De hecho, me llama muchísimo la atención, el doctor Alejandro Toledo, el expresidente de Perú, ha sido elegido como la figura estelar del ENADE, y de hecho hay un tema que hay que reconocerle a él, que es ese crecimiento del 6% al que él lleva a Perú,
Tal vez nos cuentan un poquito, que creo que la audiencia le gustará saber qué tiene ese milagro peruano para volverse la inspiración de NADE y la inspiración de Guatemala. Bueno, una forma de resumirlo es, en Google uno busca el milagro peruano y le sale Alejandro Toledo con este tema que yo comentábamos antes de iniciar la entrevista, que agradecemos hoy, que algunos conocíamos un poquito más de Toledo y otros menos. Yo me considero que conocía poco realmente del señor presidente, expresidente de Perú, Alejandro Toledo, pero media vez empecé a informarme, me fue llamando realmente la atención cómo se desarrolló su vida. Un hermano de 16 hermanos y hermanas, el octavo de 16 hermanos y hermanas, una familia grande, de escasos recursos, de procedencia indígena, de alguna manera con recursos muy limitados, pero con una mente obviamente brillante, y que al final, bueno, tiene una carrera, 2 maestrías, un doctorado, y que no llega a la presidencia del país de casualidad, sino que pareciera que todo lo contrario. O sea, es una cosa muy estructurada su vida. Y de alguna manera llega a la presidencia, pero que cuando uno se prepara para un trabajo, llega de forma distinta a hacerlo. Cuando ya le toca ejecutar, llega de forma diferente. ¿Y qué es lo que hace que ese milagro Dos se pueda cosas. realizar? Yo lo que creo que son 2 cosas. Uno, con mucha conflictividad el país a la hora de entrarle a las inversiones, precisamente que en Guatemala tenemos el gran problema de todo lo que tiene que ver con industrias extractivas, y con eso nos vamos con minería, petróleo, hidroeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Y él en Perú logra hacer una hoja de ruta, una estrategia en la que logra poner de acuerdo a estas personas que, por un lado, unos querían invertir y por otro lado, pues otros no entendían qué era lo que estaba pasando. Al final, él nos lo va a contar, no me adelanto, pero seguro que lo hará, y que nos cuente verdaderamente cómo logra él hacer una estrategia conjunta entre los sectores. Bueno, Y la otra, perdón, muy rápidamente, y la otra creo que tiene que ver con esa dinámica que tiene que tener un presidente para ejecutar. Por un lado, está bien cerrarle los hoyos a la cubeta para que no haya corrupción y que no se vayan los recursos por donde no se deben ir, pero por el otro dar la credibilidad necesaria para que los empresarios y para que la sociedad civil pueda aportar al fisco y generar una condición de confianza y de crecimiento sostenible en el país. Muy bien, llegamos al tiempo, no vamos a desvelar las fórmulas, así podemos invitar a los televidentes a que el jueves estén ahí a partir de la 1 que empieza la inscripción. Les invitamos a todos ustedes, vayan, creo que es un buen momento para ser propositivos y optimistas frente a estos sucesos que en ocasiones empañan lamentablemente el acontecer nacional. Felipe, Juan Mauricio, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Esperamos para el debriefing de a ver qué pasó y cuáles son los resultados. Tenemos no el viernes, vamos a dejar un par de semanas para que la cosa no sea... Queremos tener el milagro, Pedro. El milagro. Eso Bueno, es lo que pedimos. La buena intención ahí está y creo que es lo que hay que poner un marchamo después de 9 años. No se vayan, vamos a regresar con deportes y muchas gracias por permanecer con nosotros. Volvemos.